preguntéis por qué, os lo pide el Señor. Vamos hacia Jerusalén, esta es su razón, porque debéis saber que es el tiempo de amor. Así nos lo ha dicho Él, alabad a Dios. Bienvenidos a estas reflexiones que hacemos ahora en el contexto ya de la celebración de la Semana Mayor, la llamada Semana Santa. Tiene sentido pues celebrar el Domingo de Ramos si estamos dispuestos a perseverar con esas mismas palmas hasta el Domingo de Resurrección, recorriendo la procesión que pasa por el Triduo Pascual, aprendiendo que la verdadera palma de la victoria es la de la cruz. Comenzamos así la Semana Santa, de la cual decía San Juan Crisóstomo: en ella se han verificado para nosotros dones inefables. Se ha concluido la guerra, se ha extinguido la muerte, se ha cancelado la maldición, se ha removido toda barrera, se ha suprimido la esclavitud del pecado. En ella el Dios de la paz ha pacificado toda realidad, sea en el cielo, sea en la tierra. En este Domingo de Ramos, en la Pasión del Señor, nos ofrece un abundante banquete de la palabra. La liturgia nos propone la procesión de los ramos, en la cual se proclama el pasaje de la entrada de Jesús en el templo, según la versión del evangelista Lucas. Luego en la Eucaristía se proclama la pasión de Jesús según San Lucas, así que los invitamos a degustar estos pasajes. En la entrada triunfal a Jerusalén, la oración de sus discípulos ante el Rey. Lucas es el evangelista de la oración. Abordemos este año el relato de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, destacando la lección que nos da sobre la oración. Dice el texto bíblico: cerca ya de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, llenos de alegría, se pusieron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto. Decían: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Respondió: os digo que si estos callan, gritarán las piedras. Ahora bien, profundicemos un poco el texto. La entrada a Jesús en Jerusalén en el Evangelio según San Lucas se realiza en medio de la celebración festiva de la multitud de los discípulos. Notemos tres detalles que lo caracterizan. Primero, el sentimiento de alegría. Dice el texto: estaban llenos de alegría. La forma como la expresan: a grandes voces, dice, a gritos. Y el contenido: se pusieron a alabar a Dios. Veamos pues aspectos sobresalientes del contenido de la oración. Es una oración que da testimonio. La oración de los discípulos parece intentar resumir lo que han visto pues a lo largo de su caminar con Jesús. En la práctica, esta oración es un testimonio del acontecer del reino en lo inédito del ministerio de Jesús. Decía Jesús: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. En 10:23 al 24. El primer testimonio de los discípulos en los Hechos de los Apóstoles consistirá en proclamar a todo el mundo las maravillas de Dios. Hechos 2:11. Esta alabanza es ante todo un reconocimiento agradecido a Dios, o sea,
al Padre como fuente de la obra realizada por Jesús. Ya antes se había dicho que en Jesús Dios ha visitado a su pueblo. Ahora se alaba a Dios con mayor precisión por todos los milagros, obras de poder que habían visto. Es una oración que aclama al Mesías. El evangelista San Lucas nos dice que con qué palabras se expresaban la alabanza de los discípulos. Es una bendición. Bendito el Rey que viene, en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Está en 19:38. Lucas omite la aclamación Hosanna, incomprensible para un lector que no sea judío. Como puede verse, se trata de dos aclamaciones que se han juntado. Bendito el que viene. Se trata de la cita del Salmo 118, versículo 26, la cual era bien conocida en la liturgia del templo de Jerusalén. Con esta exclamación se recibían los gozos peregrinos en el momento del ingreso al templo. En labios de los discípulos aparece una palabra que no estaba en el texto original del Salmo: Rey, bendito el Rey que viene. En realidad, esto no hace más que interpretar el sentido genuino del saludo, el cual en principio era dirigido al rey en los tiempos de la monarquía, cuando él se aproximaba al templo para hacer la oración. Para los tiempos mesiánicos, Zacarías 9:9 había profetizado: exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, he aquí que viene a ti tu rey. Antes de la entrada a Jerusalén, la última enseñanza de Jesús había sido la parábola de uno que había viajado a recibir pues la investidura. Así Jesús anunció la llegada próxima de su reinado y también el rechazo que recibiría. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús había profetizado que el pueblo de Jerusalén cantaría: bendito el que viene. Aquí no lo hace todo el pueblo, sino apenas los discípulos. Ellos anticipan su cumplimiento y las suyas son las primeras voces de un canto que debe abarcar a Jerusalén y al mundo entero. Paz en el cielo. Recordarán que esto fue el anuncio del ángel cuando él nació. Y la segunda parte de la oración retoma pues el canto de los ángeles en la noche de la Navidad. La alabanza referida dos veces hacia lo alto, en el cielo, en las alturas, es un grito pues de gratitud a Dios por la venida del Rey Mesías, a quien se le había llamado Príncipe de la Paz. Está en Isaías 9:5. La primera vez habían sido los ángeles, ahora son los discípulos. Puede verse cómo con la aclamación de los discípulos la oración se vuelve circular. Primero la aclamación venía del cielo hacia la tierra, ahora va de la tierra hacia el cielo. Pero, ¿qué notar en un detalle? Se trata de un pequeño cambio del texto. Ya no es paz en la tierra, sino paz en el cielo. No es que el cielo necesite paz, sino que es de allá que proviene y allá es celebrada. La paz en San Lucas es signo de la salvación de Dios. Pues bien, esta ha sido enviada desde el cielo en la persona de Jesús. Todavía no ha llegado a Jerusalén, quien de hecho la rechazará. Si tú también conocieras, había dicho Jesús, en este día el mensaje de paz, pero ahora ha quedado oculta a tus ojos, en 19:42. Durante la pasión de Jesús, Herodes y Pilatos harán las paces, y desde la cruz de Jesús vendrá la reconciliación
entre Dios y los hombres. Esto se recordará en la predicación misionera. Él ha enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciándoles la buena nueva de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Hechos 10:36. Es así como la venida del reino conduce a la paz. La oración imposible de callar, como ha dicho Jesús. El fervor de los discípulos escandaliza a los fariseos. La reacción negativa: Maestro, reprende a tus discípulos, en 19:39. Deja ver la importancia de esta escena de oración. La aclamación de los discípulos es un reconocimiento de Jesús como el Mesías enviado por Dios. Es lógico que aparezcan adversarios que no estén de acuerdo. La aclamación de los discípulos parece extravagante para este grupo piadoso. Demasiada explosión de sentimientos les parece pues inadecuada. Pero Jesús considera que la advertencia es inaceptable. Os digo que si estos callan, gritarán las piedras. 19:40. Jesús admite la verdad de la aclamación mesiánica. Además, con este dicho que nos recuerda otro texto en Habacuc 2:11, Jesús deja entender que la alabanza es incontenible. Quien experimenta la salvación no puede guardar silencio, y esto es precisamente lo que testimonian sus discípulos. Ahora, en todo el Evangelio se va a marcar el camino del siervo sufriente y del mártir hasta la cruz. Dejándonos guiar por el evangelista Lucas, acompañemos ahora el último trecho del camino de Jesús y vamos a sumergirnos en el drama del amor de Dios por la humanidad, drama que también pone a la luz la mezquindad humana. De hecho, Lucas denomina al evento del Calvario, le llama el espectáculo, término que en este contexto significa el evento digno de ser contemplado y absorbido largamente mediante un diálogo de confrontación. Como gusta insistir Lucas, este es el camino del Mesías que, pasando por la misteriosa ruta de la pasión, entra en la gloria del Padre. Para una lectura orante del relato de la pasión y muerte de Jesús, o sea, de Lucas 22:1 a 23:56, invitamos a considerar atentamente, yendo despacio y con todo el texto bíblico ante los ojos, los 16 cuadros que van ordenando la narración de este grandioso acontecimiento. Y puesto que cada uno de los relatos de la pasión tiene un énfasis propio, con esta ocasión trataremos de destacar brevemente dónde están los énfasis particulares del relato lucano. El complot contra Jesús, 22:1 al 6. El relato de la pasión comienza con un preludio que nos inserta enseguida en el drama. Satán vuelve al ataque y se activan las fuerzas hostiles que tienen interés en la muerte de Jesús. La última Pascua es interesante en San Lucas. Después de los preparativos por parte de los discípulos para el banquete, se prosigue con la celebración pascual misma. San Lucas destaca el ritual de la cena pascual judía, a lo largo de la cual el cabeza de familia hace circular varias cosas. Hace un signo sobre el pan, el cual permanece como memoria de él. En las palabras de Jesús sobre la copa se cumple la profecía. He aquí que vienen días, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y la casa de Judá una nueva alianza. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme.
texto de Jeremías 31, 31, 33 y 34. Ahora bien, abrimos el espacio en 22, 21 al 38 del evangelista Lucas para hablar del testamento de Jesús. San Lucas enriquece la cena pascual con el discurso final de sus discípulos, partiendo del gesto de infidelidad de un miembro de la comunidad. Jesús da las consignas para el comportamiento de la comunidad cristiana que permanece fiel a Él. Desea que el poder no se ejerza a la manera de los paganos. No hay necesidad de títulos rimbombantes. Los reyes paganos se hacen llamar benefactores, pero no son el modelo de los discípulos de Jesús. Ellos deben imitar a Cristo, que se hace servidor de todos. Él, quien tiene una dignidad real y quien dispone de un reino, se pone en medio de los suyos como el que sirve. Desea también que los discípulos compartan su vida futura, la plenitud del reino, pero para ello hay que perseverar como el maestro en las pruebas. En medio de la infidelidad del discípulo, Jesús pone en primer lugar su propia fidelidad. Yo he rogado por ti, le dice a Pedro, para que tu fe no desfallezca. Entramos en una cuestión ya muy resumida sobre la angustiosa oración en el Monte de los Olivos. Allá dice, Jesús se prepara para la pasión y Él dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. Inmediatamente aparece el beso traidor de Judas. Y todavía Jesús le dice, amigo, y con un beso entregas al Hijo del Hombre, como quien dijera, si somos amigos, ¿por qué me haces esto? Cambia de mentalidad, conviértete. Pero Judas se convirtió ciertamente en un enemigo y Jesús aún así lo siguió amando. Pero también en 22:54 al 62 viene la caída de Pedro. Pedro lo niega en aquella noche. No le conozco, no lo soy, no sé qué hablas. Pero luego vemos el rostro cubierto. Los captores golpean a Jesús y se burlan de él. Al contrario de Pedro, ellos no afrontan la mirada de Jesús, cubren su rostro pidiéndole que juegue con ellos el conocido juego de la gallina ciega. Ahora estará Jesús frente al Sanedrín en 22:66 al 71. Pilatos estará en su lugar y también allí es presentado Jesús y dicen, pervierte al pueblo prohibiendo pagar impuestos y diciendo que es el Cristo Rey. Pero Pilato afirma, yo no encuentro delito en este hombre. Así que, como se dice de Pilatos a Herodes, en lugar de tratar a Jesús como uno de la jurisdicción y de hacerle justicia, Herodes se comporta de forma indigna. En este sentido, San Lucas nos va ofreciendo los principales responsables de la muerte de Jesús, que son los sumos sacerdotes y los jefes del pueblo. Se destaca la ausencia de los fariseos. Según el testimonio de Lucas, ellos no son enemigos mortales de Jesús. Ahora Jesús carga la cruz y va a sufrir una muerte ejemplar. Dirá en la cruz, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. El Evangelio nos llevará en este domingo hacia la muerte del Hijo y después de la muerte también cómo el centurión ve al crucificado, al siervo de Yahvé. El pueblo también comienza a convertirse reconociendo su culpabilidad en 23:48. Los amigos que lo acompañan desde Galilea ven, pero de lejos. Ahora nosotros frente a la pasión también, al contemplarla, nos situamos en algunos de los personajes. Pero todo esto nos plantea ya
el gozo, el anuncio de la resurrección, ciertamente Él va a la cruz, pero ha anunciado su gloriosa resurrección. Les invito pues a seguir en estas reflexiones para pronto meditar también sobre el Jueves Santo, el día de la institución de la Sagrada Eucaristía. Gracias por su atención. Así nos lo ha dicho Él, alabad a Dios. Hosanna, Hosanna, gloria al que viene en nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, gloria al que viene en nombre del Señor.